Señor Presidente y Junta de Gobierno de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes, señores académicos, señoras y señores, queridos amigos, antes que nada darles las gracias por su presencia aquí, desafiando el pérfido Levante y la cercanía del partido de la selección. Yo voy a procurar que tengan ustedes tiempo, si así lo desean, de ver el partido. Constituye para mí un verdadero honor concurrir a la invitación de esta Real Corporación que me permite compartir con ustedes este ratito de reflexión cuaresmal que en otra pretensión tiene mi presencia aquí. Recuerdo hace bastantes años que tuve oportunidad de estar con ustedes en una charla sobre los aspectos y quiebras procesales del juicio a que fue sometido Jesucristo, siendo entonces presentado por mi querido maestro don Manuel Zambrano Ballester, maestro de todos los jueces. Hoy lo hago de la mano de un amigo, compañero de andanzas preuniversitarias, a quien agradezco su cariñosa presentación. Tengo en mis recuerdos a multitud de personas que fueron numerarios de esta academia y no están ya entre nosotros, como don Miguel Cano Trigo, don Miguel Fernández Melero, mi entrañable, don Alfredo Rodríguez de Zuloaga, entre otros. Mi vinculación con San Fernando se remonta al entonces recién inaugurado instituto, luego el liceo, donde don Ricardo Arroyo me introdujo el gusanillo de la escritura y en cuya iglesia, como se ha dicho, tuve el altísimo honor de exaltar a la patrona de la Marina, Nuestra Señora del Carmen Coronada. Vengo a hablarle de los cofrades, de su compromiso y de su posicionamiento en este despiadado mundo que hemos construido. Pero las consideraciones que formulo son ciertamente aplicables a quienes profesamos la religión católica en general. Me dispongo a hablarles, por tanto, de los cofrades como católicos y por ello situado en el concepto del laicado. Hace unos años escribía en la edición sevillana del periódico ABC acerca del relativismo, posicionado en la modernidad como ese movimiento de indefinida naturaleza que se ha lanzado a la yugular del cristianismo, produciendo una verdadera devastación de la sociedad occidental. En verdad, cuanto quería allí decir, no podía condensarlo en los límites de la página del periódico. La cuestión ofrece aristas muy diversas y se enlaza gravemente con la crisis de valores, el desaforado ataque al cristianismo y la invasión de las teorías nihilistas que se han adueñado de nuestra sociedad. Desearía hablar ahora de una cuestión que me permite desarrollar en profundidad cuanto allí quería decir. Es claro que no disfruto de ningún tipo de autoridad para formular planteamientos deontológicos alguno, ni para hablar sobre posicionamiento, deberes del cristiano, por más que siempre haya transitado con más o menos estabilidad de la mano de la Iglesia. Sabrán por ello disculpar mis limitaciones. En el referido artículo periodístico oponía al relativismo la doctrina de la Iglesia como única alternativa, fundamentalmente expuesta en las publicaciones, discursos y cartas de Benedicto XVI, sin duda la mayor autoridad en la materia. Y si comenzaba afirmando la abismal crisis de valores de nuestro tiempo, debo decir que también esta preocupante situación ha alcanzado la línea de flotación del sentimiento religioso. Es algo en lo que creo que estamos básicamente de acuerdo. Cabe afirmar que en la historia moderna se han vivido pocos momentos de descristianización y de laicismo agresivo como estos por los que hoy transitamos. Por ello, con carácter prioritario, querría aclarar qué se entiende por laico, pues paréceme a mí un término que puede incurrir en equivocidad si lo ponemos en relación con laicismo o laicidad. Y aunque el DRAE no se ocupa de esta, es claro que la laicidad alude al mutuo respeto entre Iglesia y Estado, fundamentado en la autonomía de cada parte y en la aceptación de que la religión es un derecho constitucionalmente protegido por ser beneficioso para la sociedad, mientras que el laicismo nos conecta con una postura de abierta hostilidad contra la religión.
Para la doctrina cristiana, un laico o seglar es aquel fiel que no es miembro del clero. Su importancia ha sido creciente, sobre todo desde el Concilio Vaticano II, que declara que ser laico en la Iglesia Católica constituye una auténtica vocación. Según la Constitución dogmática Lumen Gentium, los laicos ejercen el apostolado con su trabajo para la evangelización y santificación de los hombres y para la función y el desempeño de los negocios temporales, llevado a cabo con espíritu evangélico, de forma que su laboriosidad en este aspecto sea un claro testimonio de Cristo y sirva para la salvación de los hombres. Por su parte, el Código de Derecho Canónico define al laico en su canon 207 con un criterio negativo: es laico quien no es clérigo. Sin embargo, según el canon 225, los laicos son aquellos que tienen la obligación general de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres en todo el mundo. Esta obligación les apremia todavía más en aquellas circunstancias en las que solo a través de ellos pueden los hombres oír el Evangelio y conocer a Jesucristo. El concepto de laico nos sitúa, por tanto, ante el individuo que pertenece a la Iglesia sin ser clérigo ni miembro de la vida consagrada. Y en esta legión nos situamos todos quienes profesamos la religión católica y practicamos sus mandamientos. Con arreglo a ello, vivimos en la certeza de la existencia de Dios y de la salvación. Ello comporta, sin duda, un compromiso de fidelidad y alistamiento. He meditado incesantemente acerca del posicionamiento de los laicos en el momento histórico que vivimos y ante ese concepto de nueva evangelización que preconiza la Iglesia Católica. El cristiano en la sociedad actual se siente situado ante un entorno de clara marginación y permanente antagonismo. El ataque al cristianismo es indudable, indiscutible y permanente. Asistimos incluso a prohibiciones rotundas a la celebración de la Eucaristía, a la conculcación del más elemental principio de vivir el sentimiento religioso en libertad, a la imposición de un código moral a modo de anestesia que anule la libertad de pensamiento. Y todo ello en una creciente y calculada marea de decisiones trascendentes que se suceden con una aparente suavidad de forma, capaces de embaucar a muchos en la maraña relativista de la comodidad. Mas ¿qué hacer ante esa ominosa situación? El magisterio de la Iglesia nos advierte que la vida humana no se realiza por sí misma, que es una cuestión abierta que requiere la búsqueda de la personal realización y la expansión de sus valores. Entiendo que la primera obligación del laico es el chequeo de su propia identidad en el tiempo en que vive con la doctrina de Cristo. Debe necesariamente existir un momento en la vida en que frenemos la vorágine de su secuencia para cerciorarnos si aquel compromiso que contrajimos con el bautismo puede llanamente asumirse hoy. Debemos someter nuestro comportamiento a un test constante, situarlo bajo una diapositiva por ver si los contornos de nuestras creencias y sus consecuencias en el comportamiento resultan hoy válidos. Tener en suma la valentía de escrutar nuestra vida cotidiana y la franqueza de saber si podemos sentirnos en verdad seguidores de su mensaje o si nuestra condición de católicos se va a limitar a una participación más o menos activa en acontecimientos sociales. El cristiano debe vivir en el mundo con una plena integración, nunca con la sensación de que está incardinado en un tiempo equivocado, sino teniendo bien situados los pies en el suelo, pues sólo así podrá conocer la verdadera entidad de la realidad en que se mueve, cuestión capital para actuar en consecuencia. Pues bien, debemos decir sin demora que nos hallamos en uno de los momentos más críticos del respeto a nuestra religión. Asistimos horrorizados a verdaderas persecuciones de cristianos en tierras lejanas, las más de las veces auspiciadas por la influencia de otras religiones a las que siempre el cristianismo respetó. El asedio que sufre incesante la ciudad de Belén, pongo por ejemplo, es paradigmático. El lugar donde nació Cristo se encuentra bajo el dominio de la autoridad palestina. A su alrededor
se construye un muro que acabará por convertirla en una cárcel para sus moradores, difícilmente accesible para los cristianos. Basta pensar que en 1948 eran estos mayoría en Belén. Hoy alcanzan menos del 15%, siendo el resto musulmanes. Poco a poco, las leyes de la autoridad palestina, basadas en la Sharia, están extendiéndose y tanto Hamas como el Yihad abogan públicamente por el establecimiento de un Estado islámico fundamentalista unificado en todo el Oriente Medio. Está prohibido a los cristianos rezar en el monte del templo y las mezquitas sustituyen a las iglesias. Cuando San Juan Pablo II visitó Belén en la primavera del año 2000, tuvo que interrumpir varias veces sus discursos y esperar la finalización de la estruendosa y provocadora llamada a la oración de los musulmanes. Pero estamos en España, 40 años después de aprobada la Constitución, garantizadora en su artículo 16 de la libertad religiosa y de culto de los individuos y las comunidades. Mas no podemos desconocer la actitud profusamente explícita en pos de un progresivo deterioro de las fortalezas del cristianismo, en aras de un pretendido principio de igualdad de las confesiones religiosas. Esa voluntad incide ya en la propia privacidad de nuestras vidas, mediante actos de abierta agresión, prohibiciones de nuestros símbolos, dificultades para la práctica de la religión e incluso a través de una creciente producción normativa dirigida fundamentalmente a normar a las familias según un deseo nihilista, alejada de nuestra doctrina, que más parece pretender conducirla a su desaparición. Se quiere planificar incluso la propia proyección moral de los jóvenes mediante una calamitosa educación difusora de la abolición de la ética. Resulta desolador que la ineducación haya situado a España en la más profunda cima de los países europeos. Se ha procurado, desde decisiones irreflexivas, la instauración de un nuevo sentido nihilista y destructor de la igualdad que recuerda las palabras de Gustave Le Bon: el verdadero progreso democrático no consiste en rebajar la élite al nivel de la plebe, sino elevar la plebe a la élite. En nombre de la libertad se pretende imponer una devastadora dictadura ideológica en la educación. Una sociedad enferma cuando sus leyes la conducen a la incultura y a la proscripción de los valores. Este es el estado actual de nuestro país, en que la ineducación se ha adueñado de una gran mayoría de los españoles, inserto en un magma de mediocridad que impide incluso el ejercicio de la libertad del individuo al carecer por completo de cultura. Sin esta, la libertad es imposible. Un país en que una joven menor de edad está legalmente habilitada para interrumpir el embarazo constituye solo por eso un desastre ético y posibilita la adopción de cualquier expresión de aberración en la impunidad de su amparo legislativo. En el artículo a que me he referido, mantenía que la raíz primera de esta depravación provocada y progresiva se encuentra en el relativismo, aunque muchos individuos ni se lo hayan planteado. Oí hablar por vez primera a Salvador Paniker de esta doctrina y confieso que me resultó atractiva en la medida en que sus postulados me situaban en el concepto de tolerancia y el respeto a las ideas de los demás, pero tenían un calado más profundo. Lo cierto es que el relativismo ha configurado una cultura cómoda, vegetal, de nula exigencia y a la vez perversa y destructiva. Europa, la vieja defensora de las tradiciones de la cultura católica, se ha dejado seducir por la mediocridad impuesta por muchos pensadores y la de los propios dirigentes, ajenos en sus decisiones a cualquier principio ético. Naturalmente se abjura de cualquier forma de religión que no venga impuesta por un inquietante y amenazador fundamentalismo, aunque a veces pretenda presentarse velado por un manto de evanescente idealismo, como la extrañamente denominada Alianza de las Civilizaciones, de contenido real poco menos que imposible. Y de todas, sin la más mínima duda, ha sido el cristianismo la gran víctima. Aceptamos como expresión de modernidad cualquier actitud contraria a la idea misma de religión, ajena siquiera al planteamiento de la necesidad de esta para el hombre de forma cada vez más acuciante y dramática. Se pretende
que vivamos todos sin religión, sin Dios, sin responsabilidad ni sentido de la trascendencia. He procurado trazar un panorama solo aproximado de nuestra sociedad como cimiento material de nuestra vida cristiana y de igual forma sintetizar cuanto la Iglesia nos dice acerca de esa nueva evangelización. Y ahora la terrible pregunta que constantemente me hago: ¿qué hacer? ¿Cómo ser consecuente con nuestros planteamientos? ¿Cómo vivir ese mandato de evangelización en una sociedad hostil? Es incuestionable que nuestro mundo sufre esa realidad de descristianización ciertamente. Durante mucho tiempo, consecuencia de la confesionalidad del Estado y de la identificación para muchos del régimen político anterior en la Constitución con el catolicismo, la religión pareció a no pocas personas un sentimiento impuesto, lo que produjo un consecuente rechazo a medida que se fue dibujando un marco político distinto desde una pluralidad de opciones ideológicas y un principio constitucional de confesionalidad estatal. Para muchos la consecuencia ha sido una huida de la religión y la militancia en posturas, si no de ateísmo o agnosticismo, sí de una desconexión total con la religión católica, reducida en su participación a puntuales acontecimientos culturales o sociales. Como para muchas personas el concepto de ética se identificaba con religión, el alejamiento de esta les ha facilitado el falso y cómodo convencimiento de que podían prescindir de la moral en sus comportamientos y en sus compromisos. Ello explica en parte el pernicioso espectáculo al que asistimos en nuestra sociedad: el hedonismo imperante, la sexualidad manejada como expresión del consumismo, la abolición de una mínima escala de valores personales, la dinamización de la familia y la ausencia de pautas de comportamiento y crítica. Pero es claro que algo debemos hacer y de forma inminente. No resulta aventurado afirmar que la obligación primera del laico la constituye su propia formación cristiana e integral, permanente e incesante, para así poder transmitir a los demás su visión del compromiso cristiano y su idea de santificación a través de la consecución de los fines de la misma. Es sumamente importante la convicción de que en ese ámbito de entrega nuestro modelo sea siempre Jesucristo. Estar cerca de Cristo y cerca del hermano, estar en medio de ambos. El compromiso que asumimos nos lleva a presentar permanentemente la imagen de Dios a nuestros hermanos, llevar siempre ese ejemplo de vida de Cristo a las relaciones humanas más elementales, sociales y familiares. En definitiva, transmitir nuestra experiencia de Dios, respirar constantemente a Dios. La creación de ese ansiado clima de fraternidad pasa por un constante servicio otorgante, basado en la comprensión y el respeto a posturas no compartidas, para que la reflexión común nos sitúe ante metas de auténtica realización cristiana. Para ello necesitamos llenarnos de Dios, para poder darlo y compartirlo con todos nuestros hermanos. Es sin duda difícil y consecuente al compromiso cristiano la aceptación, el respeto por las doctrinas que son distantes de nuestra cultura cristiana. Ese permanente ejemplo de universalidad, de acercamiento a que nos requería siempre San Juan Pablo II. Pues bien, nos reúne aquí compartir algunas reflexiones sobre el fenómeno cofradiero, aparentemente cada vez en progresivo auge. ¿Acaso no hallemos un supuesto mayor de alistamiento de laicos alrededor de la Iglesia? Pues es claro que resulta indispensable para hablar de cofrades partir de la esencialidad del cristiano. Asistimos sorprendidos a una afluencia cada vez mayor de personas que bajo su antifaz acompañan a los pasos que representa de forma itinerante los misterios de la pasión y muerte del Señor y el dolor de su bendita Madre. Resulta evidente que si todos cumpliéramos los mandamientos de la Iglesia, si nuestra fidelidad a su compromiso fuera cierta, la Iglesia Católica se sentiría fortalecida y las hermandades serían viveros de buenos cristianos. Las hermandades cumplen diversas funciones, algunas extramuros de sus fines primordiales. En la ciudad que habito son ejemplares las bolsas de caridad de diversas hermandades, a la cabeza la de nuestro Padre Jesús de Gran Poder y la de la Esperanza Macarena.
destacando el Centro de Estimulación Precoz de la Hermandad del Buen Fin y la labor social extraordinaria de algunas radicadas en barrios alejados del centro. Todas encomiables, pero siempre mejorables, si consideramos que la sociedad actual nos ofrece multitud de requerimientos acerca de Cristos vivos en todas las esquinas, en todos los lugares, niños a los que hemos negado su capacidad de sonrisa, jóvenes sin horizonte, realidades que conviven con nosotros todos los días y que nos miran acusadoramente a lo más profundo de nuestras almas. No podemos aceptar esa especie de concurso de estreno a ver quién impresiona más, cuando gran parte de la sociedad se debate ante la propia necesidad de su subsistencia y toda la ayuda es poca. Insisto en que la labor es encomiable, pero debemos exigirnos más y más. San Fernando cuenta con más de 20 hermandades. Ignoro la implantación de su labor social, no dudo de que así sea, pero sin duda podrán hacer más por los hermanos necesitados como en todas partes. Nos preocupa el estreno de enseres, de marcha, algunas de muy dudoso gusto, de estrenos de oro y plata, de la exhibición de jóvenes cargadores, de la profusión de carteles, de pregones, de signos externos vacíos, de verdadero sentido cristiano las más de las veces. La solución está en nuestras manos, como también en las directrices eclesiales, que parecen tolerar estas vanas cuando no frívolas expresiones. Y a mayor alistamiento, menos fervor, menos identidad del penitente, del nazareno, con cuanto va pregonando en la calle. Asistimos a veces a la estación de penitencia, en muchos casos, con un sentido festivo, folclórico incluso, lejos de la significación de la importancia de un acto de trascendente afirmación pública de nuestro compromiso con Cristo, de nuestra obligación de evangelización permanente. Nadie duda que en nuestra Semana Santa caben todos, quienes asisten como meros espectadores de los desfiles, quienes lo hacen desde una óptica puramente estética o merced a una curiosidad antropológica, quienes la perciben lejana desde su maraña de desesperación, de indiferencia, incluso de hostilidad, o desde la oscura cárcel de la droga, del dolor sin consuelo, presos de la desesperanza de quienes nada creen. Nosotros seguimos con nuestras medallas y nuestras varas, exhibiendo nuestras presencias ante el pueblo. El pasado verano hemos asistido a una celebración en Cádiz, que bien pudo residenciarse en un templo o en el seno de un brillante pontifical, y que sin embargo congregó a 7 imágenes de Cristo, en pleno verano, en un verdadero carrusel por las calles. Esta evitable determinación contó naturalmente con el impulso de la Iglesia, en un acto escasamente reflexivo y coautor de este impropio espectáculo. Y es que si la Iglesia no es capaz de advertir que tiene la hermandad de un vivero de verdaderos cristianos, está haciendo un flaco favor al concepto de la piedad popular. Si la Iglesia se va a limitar a complacer este ávido deseo de festejar la pasión en cualquier momento, favoreciendo procesiones a cada paso, coronaciones con escaso sentido litúrgico, de poco nos está sirviendo la Iglesia. Las hermandades tienen un neto sentido evangelizador, de llamada a la piedad, mas no de exhibición de lo occidental, si esto no se acompaña de verdaderas esencialidades. Las televisiones locales, generalmente manipuladas por el partido gobernante en el municipio, contribuyen a esa difusión superficial del sentimiento religioso, dando protagonismo a los músicos, los cargadores y demás aspectos secundarios del verdadero misterio que celebramos. Decía Federico Fellini que la televisión es el espejo donde se reflejan las derrotas de nuestro sistema cultural. Y no me refiero a esos denigrantes programas de tan incomprensible audiencia, cuyos contertulios exponen indecorosamente sus vidas, que acaban relatando luego en las puertas de los juzgados. Pensaba básicamente en series televisivas presentadas con un halo de serena normalidad y afán exclusivo de distracción, y que sutil pero machaconamente nos están ofreciendo un panorama aparentemente ideal, tergiversador de valores, mediante la exposición de perversas conductas que el hombre va aceptando como normales. Porque decía Pirandello que las cosas acaban siendo lo que parecen. Con respeto a la libertad de cada cual, quiero decir que la eutanasia como destino normal de la vida,
la repulsiva exhibición grosera y provocadora de opciones homosexuales, el aborto como una mera e intrascendente ocurrencia en la vida de los jóvenes, o el uso de un lenguaje exageradamente soez como único medio constante de comunicación interpersonal, constituyen un claro atentado a nuestros valores y a nuestras creencias, que al menos deberían merecer el mismo respeto que quienes discrepan de ellas. Todo va calando en la sociedad, tanto más cuanto mayor es la incultura, hasta aceptarlo como propio de una lógica secuencia de la modernidad de la vida de nuestro tiempo. Ello conduce a un posicionamiento de inconsistente inferioridad. Parece que nos da vergüenza declarar nuestra confesionalidad, hacer público nuestro alistamiento en el cristianismo, como igualmente la opción de cada cual en el plano ideológico con la que se haya identificado, como si situarse fuera de lo políticamente correcto constituyera una inconveniencia social y una actitud reprobable, porque no somos modernos, porque nuestros principios fueron desbordados por un oleaje de mediocridad e incultura que se nos quiere presentar como un camino a seguir con perversa ceguera. Debe a ello añadirse el imperio de las redes de comunicación. La dejación en manos de los niños de un instrumento como Internet, inicialmente de indudable utilidad, acaba siendo el fantástico elemento para su perversa utilización como cárcel potencial de las más deplorables conductas, exponente de los más primarios instintos y abusos. Resulta nada ejemplificador que España sea la segunda potencia en redes de pedofilia, al punto de que ya en el año 2010 se descargaron más de 16.000 descargas de pornografía infantil. Este panorama nos lleva a reflexionar sobre los niños, los más necesitados de protección y ante cuya realidad nos horrorizamos. Estamos iniciando un camino sin retorno a semejanza de otras sociedades. Niños utilizados en la televisión en feroces competiciones deportivas o artísticas, cuando no es la siembra de ideologías y costumbres alejadas de los propios deseos educativos de sus padres. Claro que a veces ocurre que ningún valor pueden transmitir a sus hijos quienes nada tienen que ofrecer. Sin embargo, la llamada de las hermandades es muy clara y no hay reglas que la omitan: el culto a Dios y a María y el ejercicio de la caridad. Y pese a ello parece que caminamos hacia una religión sin Dios, reducida a signos externos sin contenido verdadero, como si Cristo fuera solo un superhombre privado de su condición divina. En las reconstrucciones del Cristo histórico, normalmente el tema de la cruz carece de significado. El misterio pascual nos presenta, sin embargo, la cruz anudada a la resurrección. La cruz era patíbulo de proscritos, malhechores o esclavos. No era algo ornamental ni símbolo de libertad o de vida. Es Pablo en su carta a los Corintios el que nos enseña el verdadero sentido teleológico de la cruz. Con vosotros decidí ignorarlo todo, excepto a Cristo Jesús y a este crucificado. Para los romanos, un crucificado representaba una vergüenza execrable. Para los griegos cultos, una locura bárbara. Para los judíos, una maldición de Dios. Pero a la luz de la doctrina de San Pablo, para los hombres llamados a la fe, la cruz es portento y poder de Dios. Y ahí la gran verdad: el crucificado por los hombres es el mismo que resucitado por Dios a la vida. El signo de la ignominia se transforma, crucificado Cristo, en signo de victoria, de liberación y de redención, de llamamiento a la esperanza de una vida nueva y buena. La nueva evangelización a la que la doctrina papal nos llama continuamente no es, sin embargo, un concepto nuevo. San Juan Pablo II, en su visita a Puerto Príncipe en 1983, acuñó esta atractiva expresión como sinonimia de la llamada urgente del desafío para todo bautizado de cara al tercer milenio del cristianismo. En su importantísima conferencia Verdad y Libertad, Benedicto XVI llega a definir el objetivo final de la nueva evangelización: la vida eterna. El anuncio del reino de Dios, dice, es anuncio del Dios presente, del Dios que nos conoce y nos escucha. El Papa conecta la consecución del reino de Dios esencialmente con la atención a la pobreza, a los que sufren y a los que Cristo dirigía bienaventuranzas en el Sermón de la Montaña.
Las injusticias del mundo no son la última palabra de la historia. Hemos destacado las luces y sombras que acompañan a las hermandades, a sus rectores, a sus manifestaciones públicas. Lo importante es poner nuestra sincera bandera de alistamiento con Cristo y María en la calle, pero dentro de unas normas de ortodoxia que resulten ejemplares para que las estaciones de penitencia sean expresión verdadera de la piedad popular, para que llamen a los hermanos y creyentes a continuar ese compromiso todos los días del año. Tengamos la seguridad de que por mucho que les fallemos, ellos, Cristo y María, están siempre esperándonos en el silencio de su recóndito altar. Sabemos que no nos van a fallar. Podemos fiarnos de ellos, porque permanentemente ávidos de ofrecernos su esperanza, están allí en la seguridad de que, por increíble que a veces nos parezca, nos van a ayudar en nuestra aflicción y nuestro desespero. Convirtamos nuestro sentimiento, cofrades, en un constante ejercicio de amor. No quiero cansarles más, pero debemos aprestarnos a la tarea, purificar nuestras vidas para poder ejemplarizar con nuestro comportamiento cotidiano. Que todas nuestras acciones estén marcadas por ese afán de servicio. Podemos hacer mucho, llenar bancos de horas de disponibilidad hacia los demás, ofrecer consuelo, hacer que todos se sientan respetados por nosotros, ejercer la caridad como una sucesión de pasos hacia adelante de manera continuada e incesante, y enseñar a nuestros hijos a encontrar la felicidad, educarlos con amor, no permitir que otros oleajes manchen sus vidas virginales, hacerles construir un mundo de valores, un mundo de ilusiones basado en los principios del cristianismo. Tenemos la obligación de posibilitar que los jóvenes sueñen, que se sientan capaces de progresar en sus proyectos de vida, de superar los muchos obstáculos que encontrarán, que se levanten cuando caigan, que aspiren a su dignidad sin desmayo. Termino. El interminable interrogatorio al que el periodista Peter Schwellen somete a Joseph Ratzinger termina con una pregunta definitiva. ¿Y Dios qué quiere exactamente de nosotros? El que luego fuera Benedicto XVI contesta con la precisión y claridad que caracterizaba su doctrina. Dios quiere que amemos, que seamos imagen y semejanza suya, porque como dice San Juan, Él es amor y quiere que sus criaturas se asemejen a Él, que escogiendo libremente amar, sean como Él y le pertenezcan, para que así resplandezca su amor. Les deseo a todos una feliz Semana Santa. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer. Buenas tardes y muchas gracias por escuchar esta buena conferencia. Soy un poco solo. ¿Se me escucha? Yo la primera vez cuando llegué aquí a San Fernando fui de procesión del Nazareno detrás. Y lo voy a decir y pido perdón porque me falta de respeto. Pero llegando en la procesión a coger la calle Real, bajando Cardenal Espinola, yo en ese momento no sabía si yo estaba en un campo de fútbol o una plaza de toros. Porque el capataz dijo, ánimo, venga, que somos los mejores ahora que entramos en la calle Real. O sea, eso por un lado, ¿no? Pido disculpas y perdón porque fue una crítica, pero no me gustó nada. Y luego, yo estoy en una hermandad, pero se venga una hermandad, o sea, una junta nueva, y venga otra, y venga igual. Muchos cultos, lo veo perfectamente, pero el rey está en el sagrario. Pasan de largo todos, la mayoría. Esta hermandad, la otra y la otra. Lo tengo que decir. Lo voy a echar la culpa al Padre Espiritual. Y el Padre Espiritual dice, no se les puede decir nada. Yo eso lo observo, entonces si el señor rey, el rey está en el sagrario, los otros son imágenes, porque yo tengo un pariente, que está arriba allá, que ponía, cuando tú vas a ver a una amiga, si están los padres, por educación saludas a los padres, y luego te vas a hablar con tu amiguita. Pues eso digo yo aquí, vamos a ver el santo del día, pero sagrario es antes, pero eso es cuestión de cada persona que lo vaya reconociendo. Ahora hay gente que dice que hay muy poca valoración religiosa dentro de las hermandades, sino mucho culto a su, ¿cómo se llama?
los suyos, ¿no? Eso, sí, Imagen. titulares, eso. Yo, perdona si tengo que decirlo, pero es que estaba saltando. No, pero Yo, si lo que está yo usted metió la pata. pensando y diciendo, yo creo que participamos muchos de ellos, ¿no? Yo que he vivido en el mundo de la hermandad desde hace muchísimo tiempo, he asistido a una progresiva folclorización. Es decir, cuando en mi hermandad salen 1000 y pico de nazarenos, no es de las que más sacan, pero que estén por allí 20. Por lo tanto, se entiende como un fenómeno, iba a decir, como los carnavales, no llega tanto, pero con un sentido frívolo absolutamente, ¿no? Y eso, en gran medida, tienen la culpa los propios dirigentes de la hermandad. Pero en una gran medida tiene la culpa la Iglesia Católica. Yo le voy a contar una anécdota. Cuando yo terminé mis 8 años de consejo de cofradía, fui a despedirme de don Carlos Amigo, a quien yo adoro. Y, no, tú no te vas, digo, Carlos, es que me van a hacer perder entre todos ustedes la fe. Y en eso lleva razón. Pero es verdad, la Iglesia tiene mucha culpa, porque yo no he visto más procesiones extraordinarias, eso no, más coronaciones, eso no significa que se incentive la piedad, no, se venden más chupachú y los bares seguramente venden más ensaladilla, pero no mucho más, y a mí me parece que para eso no estamos. El sentimiento religioso, cada día más, porque nos tenemos que adaptar a los tiempos, hoy exige un compromiso social, un compromiso de hermandad. Algunas lo hacen, siempre se puede hacer más, como es natural, pero yo me asomo en las televisiones locales de Sevilla, que ya queda una sola que hable de cofradía, y están que si el estreno, que si la música, que si el bordado, y Cristo, María y el sentido religioso de esto, ¿dónde está? Pero eso ocurre en todas partes, ¿eh? Eso no es solo aquí, en algunos sitios, para que contar. Quizá en Castilla, por ahí que son más serios, quizá lo hagan mejor, yo no lo sé, sinceramente no lo sé. Pero lo que toca a lo que yo conozco, que es Andalucía Occidental, sobre todo, en su gran parte, en su mayoría, ese sentimiento se ha devaluado muchísimo. Y eso no es bueno porque, entre otras razones, a los niños les enseñamos esa visión de la Semana Santa, no la que está por dentro. Yo procuro hacerlo con mis nietos, pero vamos, tengo un éxito relativo como presidente. Comentaba de esa folclorización de la semana, que comentaba sobre la folclorización de la Semana Santa y ponía 2 apuntes que eran las hermandades y la Iglesia. Creo que le falta una tercera pata, que serían las instituciones, principalmente ayuntamientos y comunidad autónoma, que han, y entroncando con el relativismo del que hablaba, han visto en la Semana Santa una forma de verla siempre de cualquier modo que no sea el religioso, siempre como una fiesta, como un comercio, como cualquier otra cosa, y además así lo hacen en las exposiciones que se hace, las veces que se interviene, para darlo a conocer de todas las maneras posibles menos las religiosas. Entonces creo que no solo es culpa de las hermandades y la Iglesia, sino también de esas instituciones que en muchos casos han ido llevando a las hermandades y a la propia Iglesia a ese testimonio. Pues verá usted ahora con las elecciones. Torta para presidir una procesión. Pero también tiene mucha culpa la hermandad que mantiene esa situación. Porque quien no cree no debe estar nunca dentro de una hermandad, y ni en el cortejo. Aquí tienen ustedes un ejemplo, con el famoso azulejo dichoso. Aquí en San Fernando creo que se ha levantado una polémica con el azulejo, pero no entender, ¿no? ¿Qué molesta eso? Pero si eso es parte de la historia de la ciudad. Pues sin embargo, yo no tengo esa valentía, ¿eh? Pero si fuera una hermandad, usted aquí no viene. Usted no cree. Eso pasó una vez en Chicana con un bautista, que fueron 2 señores muy importantes, pero que el cura sabía que no eran creyentes. El
bautizo fue de un hijo de Rancapino y acabó siendo padrino el hermano de ese señor, Federico Vélez, que en paz descanse. Y el cura, cuando vio a aquellos dos señores que venían de fuera, que sabían positivamente que no creían, le dijo que no podían ser padrinos. La que se formó en mi pueblo fue fantástico. Uno era presidente de gobierno. Pero hay que tener ese balance, eso no lo tiene nadie. A la hora de salir, sobre todo, como ya digo, este año de elecciones, va a haber guantazos por coger una vara y ponerse delante de un paso. Yo usted mucha razón. Pero claro, nosotros no les podemos exigir a los poderes públicos determinado comportamiento. Se lo podemos exigir a las hermandades. Y yo comprendo que también es complicado. Porque, por ejemplo, en Sevilla, sin la colaboración del ayuntamiento, la Semana Santa era imposible. Supongo que en casi todas partes. Y entonces, pues, de alguna manera, pues hay un entente cordial ahí, pero lo que no puede ser que un individuo que proclama su agnosticismo esté presidiendo la procesión. Eso no. Bueno. Que no pidan subvenciones. ¿Qué porcentaje, y esto quizás fuera tema para otra conferencia, qué porcentaje hay entre los cofrades de devoción y de afición? Es muy difícil porque donde hay verdadera devoción no se publica, no se hace público. Yo, por ejemplo, creo conocer casi todas las hermandades de Sevilla, menos estas últimas que se han creado, porque creo una hermandad que es cuarto de hora. Pero de las que yo he conocido, que han sido de penitencia 57, tan solo un 20 o un 30% en general son verdaderos cumplidores de nuestras reglas. Eso es seguro. Eso es seguro. Y de hecho yo he visto, sobre todo después, cuando la hermandad se ha recogido y según las normas tienen que volver a su casa en silencio con su regidor de puesto, eso. Bueno, escenas de amor comprometido. Eso no se puede tolerar. Y yo a uno le llamé la atención y por poco me pego, ¿no? Es muy complicado. Pero lo cierto es eso. Yo veo mi hermandad en el museo, por ejemplo, que sale mil no sé cuántos nazarenos. Después vas a la iglesia y allí hay 20, como mucho. Y desde luego jóvenes muy pocos. Jóvenes muy pocos porque los jóvenes quizá les falte una verdadera llamada por parte de la iglesia. Cada hermandad se residencia en una parroquia. Aunque ahora me he contado una anécdota muy curiosa. Y hay párrocos que no quieren ni ver a la hermandad. Y hermandades que hartan a los párrocos. Porque la convivencia es una cosa como el matrimonio, de dos, ¿no? Y eso es muy importante. Eso es muy importante. Siendo yo un asesor de don Carlos, me dice, te va a llamar el arzobispo de Barcelona a hacerte una consulta. A mí me temblaban los pies. Me llama un arzobispo de Barcelona a preguntarme algo, supone que soy yo el que le debo preguntar. Y me dice, verá usted, yo tengo, sobre todo en las ciudades del extrarradio de Barcelona, que está ocupada básicamente por andaluces, un problema tremendo. Y es que se constituyen hermandades al margen de la iglesia. Alquilan o compran un garaje, compran unas imágenes, eso no, todas son cautivos, son más baratas, y salen cuando les parece. ¿Y usted qué opina? Yo me quedé desconcertado. Yo lo único que se me ocurre es que el párroco más cercano acuda allí, le ofrezca a la iglesia y le haga una labor de acercamiento. No sé si tendría éxito o no. Pero luego me dice don Carlos, ¿qué te ha dicho? No me acuerdo cómo se llamaba el monseñor aquel. Digo, ¿qué ha dicho esto? Dice, si aquí lo tenemos igual. En Andalucía tenemos un montón. Aquí también. De hermandades que pasman olímpicamente de la iglesia de cualquier sentimiento religioso
compran sus imágenes y a la calle. ¿Qué remedio tiene eso? Ninguno. Porque además la Iglesia carece de argumentos de acercamiento. Yo estoy muy enfadado con la Iglesia. No, entre otras razones, con la conferencia episcopal, que no reacciona ante los curas esos de Barcelona, que son independentistas, y que la conferencia episcopal se calla y mira para otro lado, como ocurrió con el País Vasco en sus tiempos, etcétera. Yo no lo puedo entender. Y nadie me lo ha podido explicar además. Pero bueno, esto no viene a cuento, esto me van a comulgar. Hemos asistido a una exposición de una serie de valientes reflexiones acerca del verdadero sentido de la Semana Santa, de lo que debe ser la Semana Santa. Efectivamente, debe trascender, el sentido religioso debe trascender a cualquier otro sentido que se le quiera dar. Y efectivamente las hermandades, yo creo que últimamente han mejorado bastante, sobre todo en lo que respecta al auxilio a los desvalidos, a los que les hace falta el apoyo. Entonces yo creo que en eso se ha mejorado bastante. De todas formas, el compromiso debe ser mucho mayor, efectivamente. Yo agradezco profundamente al señor Moreno Andrade las reflexiones que nos ha expuesto, porque nos dan mucho que pensar sobre el verdadero sentido de lo que debe ser la Semana Santa, tal como está planteada hoy día, con toda la metodología occidental, como él ha dicho. Ha abarcado un amplio espectro de todas las actividades sociales que pueden verse influidas por la idea de Cristo, que verdaderamente debe presidir todo el tema de la Semana Santa. Enhorabuena, José Antonio, por su conferencia magnífica y muchísimas gracias por hacernos pensar. Muchas gracias a ustedes. Les voy a regalar un pequeño recuerdo sobre este día.